El día de hoy quisimos hacer esta rueda de prensa con el objeto de defender públicamente la importancia que tiene que nuestra Constitución se consagre uno de los derechos más importantes a nivel mundial, que precisamente tiene que ver con el ingreso ciudadano universal o la renta básica. ¿Por qué es tan importante establecer en nuestra Constitución la renta básica o el ingreso ciudadano universal? Porque significaría un cambio de paradigma en materia social, que busca establecer un piso mínimo de bienestar no condicionado para todos y todas los habitantes de la ciudad, que permita a las familias mejorar sus condiciones de vida. Implica la transformación de la política social y en concreto de las políticas de transferencia condicionadas y focalizadas que están actualmente funcionando, beneficiando a sectores de la población. Rechazamos la idea que se repite de que la universalidad es populismo y beneficia a los ricos en detrimento de los más pobres. Cada persona, en razón de su situación económica, será libre de ejercer este derecho. Y esto ya ocurre con educación pública, con la salud o con la pensión de los adultos mayores. Además, esto evitaría la discrecionalidad, el costosísimo gasto que a veces hay en la focalización y el condicionamiento y la utilización política. Hoy, conociendo la propuesta de presupuesto que llegó a la Asamblea, que son 200,000 millones de pesos, y con un gasto en transferencias económicas que ya hace la ciudad de más de 12,000 millones de pesos, la ciudad tendría las condiciones económicas para implantar una acción de esta naturaleza. Para la Ciudad de México, la propuesta de este ingreso ciudadano o renta básica no es extraña, ya que cuenta actualmente esta ciudad con una modalidad, una especie ya de renta básica o ingreso ciudadano desde hace cerca de 10 años, y precisamente es la pensión universal de adultos mayores. Proponemos, y esto es muy importante, instalar un mecanismo de gradualidad que permita que la ciudad vaya implementando este derecho gradualmente por segmentos de la población. De hecho, proponemos un transitorio para la Constitución que hable sobre los segmentos. Proponemos primero para los adultos mayores, que prácticamente ya existe y que estamos proponiendo que arranque de los 65 años. Después, el segmento de las niñas y niños menores, que serían de 0 a 7 años. Después, para los que tienen de 8 a 17 años, luego para las mujeres de 18 a 64 años y luego para los hombres de 18 a 64 años. Y decimos que esto es gradual conforme va avanzando los ingresos y las condiciones en la Ciudad de México. De tal manera que nos permitiría arrancar con un universo aproximado de 700,000 personas del primer rango de edad, con esos 12,000 millones de pesos que actualmente se distribuyen en la ciudad, donde ya tenemos a 510,000 personas mayores de 68 años incorporadas a la pensión universal y destinamos un gasto de 6,700 millones de pesos. La segunda etapa considera a los niños menores, como decía, de 0 a 7 años, que según datos del INEGI son alrededor de 663,000 personas. Es decir, se propone cubrir en primer lugar el arranque de la vida y la adultez de la vida, donde se encuentra la mayor vulnerabilidad y elementos que provocan o mantienen en la pobreza a las personas y las familias. La implantación de este derecho garantiza y eleva el nivel de vida, fomenta la economía local. Entonces consideramos que ese es uno de los temas
que le daría un carácter totalmente diferente a la Constitución. Se convertiría en la Constitución social más avanzada que pueda tener el país si logramos que este derecho quede consagrado en ella misma. Lo que se puso sí define desde el inicio los grupos a los que se destinaría, y la propuesta que está haciendo Morena es que sea de carácter universal y que entonces en la parte de transitorios se establezca la forma de progresividad. A mí personalmente me parece muy pertinente la propuesta, porque al igual que los otros derechos que se establecen en la Carta, lo que se está planteando es este tema de la progresividad. Se entiende que el gobierno de la ciudad no tiene los recursos ni la capacidad para hacer frente de la garantía de los derechos de manera universal inmediatamente, y por eso en los instrumentos internacionales se habla que estos derechos, que son particularmente los económicos, sociales y culturales, se vayan honrando de manera progresiva. Permitiría organizar mejor esta serie de pequeños programitas a los que ya se está destinando recursos, como ella señala, son 12,000 millones de pesos, y sería mejor hacerlo en un solo paquete de transferencia y pues otorgárselos a todos los habitantes de esta ciudad o residentes de esta ciudad. Tal y como quedó redactado en la propuesta de Constitución, tiene problemas, porque establece que se dará a grupos prioritarios de acuerdo a su característica de pobreza y de marginación, y entonces eso lo transforma y lo lleva a una lógica de un programa asistencialista, no de un derecho, y está en el área de derechos. Entonces, al momento de establecer ya los grupos al que el gobierno los va a atender y al mismo tiempo llamarle ingreso ciudadano, hay una contradicción ahí en términos de lo que verdaderamente es un derecho, y hay que transitar a una redacción en la que efectivamente se reconozca como un derecho de todas las personas de la Ciudad de México. Todas las personas, aquí es la idea, desde que nacen hasta que mueren, tienen garantizado un flujo económico, un flujo de dinero que les permite una sobrevivencia. Tendría que dejarse una redacción en la cual también fuera gradualista, en el sentido de superar el nivel mínimo básico de alimentación y convertirse verdaderamente en un ingreso ciudadano universal. La otra característica muy importante del ingreso ciudadano es que genera una actividad económica propia, que desde el punto de vista, por ejemplo, de nuestra propuesta en la Cámara de Diputados, está pensada en el mercado interno nacional, poderlo promover también con este ingreso ciudadano, porque estamos en una condición ya muy delicada en materia económica. Ojalá que lo empujen y que quede pues de la mejor manera, para que también no haya esa restricción y que se vuelva un programa en lugar de un derecho.